Hola, ¿qué tal? Este es el canal Sanando Mi Alma y hoy quiero hablar un tema bastante polémico que se trata de las maldiciones generacionales. ¿Por qué polémico? Porque muchas veces nosotros creemos en aquellas cosas que nos enseñaron y nos cerramos a otra doctrina, a otra enseñanza, a lo nuevo de Dios, porque nos limitamos nuestro conocimiento y lo damos por sentado que ya lo aprendimos todo, que ya otras cosas que son diferentes a aquellos que yo he aprendido no sirven, no son de Dios, no funcionan, no es así. Por eso yo siempre digo, cuando algo no nos cierra, oremos. Porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros y sus caminos no son los nuestros. Entonces nunca seamos sabios en nuestro propio entendimiento y no demos por sentado nada antes de haber orado y haberlo discernido espiritualmente, y no dando por terminada un tema porque me lo enseñaron de forma diferente, porque yo no estoy de acuerdo, por mis pensamientos. Entonces oro a Dios para que ese video sea de mucha bendición a todas las vidas de aquellos que lo escuchen, que lo pongan en práctica, que puedan vivir en la bendición que hemos recibido a través de Jesús en la cruz, porque Él pagó un precio altísimo para que vivamos en victoria. Y muchos adentro de la iglesia están viviendo en derrota, en fracaso, en luchas continuas, y están siempre con las mismas luchas. Y lo más triste es que muchas personas terminan yéndose porque dicen: no encontré respuestas en la iglesia. ¿Por qué? Porque no ahondaron, porque no escucharon otras versiones, porque no escucharon la experiencia de otros, porque no abrieron su corazón para lo que Dios quería revelar. Porque la palabra de Dios no miente, no engaña, no es una fantasía, no es una mentira, es verdad, es real, es viva y eficaz. Entonces, antes de juzgarlo, escuchar todo el video, escuchar toda la enseñanza, orar, ponerlo en práctica, y después me van a decir si realmente las maldiciones generacionales todavía están vigentes. Damos por sentado que cuando llegamos a Cristo, cambiamos algunas conductas, nos arrepentimos de algunos pecados y ya está todo dicho, ya está todo terminado. Y a veces eso no ocurre. De hecho, lo vemos en la iglesia de Cristo hoy en día, que siempre digo que la veo débil, lastimada, bajo maldición, viviendo circunstancias que no deberíamos vivir, porque entonces la diferencia de ser un cristiano y no serlo, de estar bajo la cobertura de Dios y no estarlo, sería lo mismo, porque es lo que vemos hoy en día en la iglesia actual. Las personas terminan aceptando la maldición como algo que viene de Dios, se resignan en enfermedades, se resignan en maldiciones en lo económico, en los matrimonios, sobre la vida de los hijos, en la vida de uno mismo, muertes prematuras, enfermedades mortales. Lo aceptan como algo que viene de Dios, cuando su palabra dice todo lo contrario. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la abundancia implica que sobresale, que rebalsa, que es mucha, que es más de lo normal, o sea, abundante, más de lo que yo tengo, más de cómo yo vivía antes. Entonces les pido que abran su corazón para lo nuevo que Dios tiene para ustedes hoy. Oren, pidan revelación, porque el material de hoy es fabuloso y puede cambiar tu vida. Bueno, vamos a empezar con el texto Deuteronomio 5 del 6 al 10, que dice lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de cada casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, nosotros como latinoamericanos fuimos colonizados por idólatras que trajeron la enseñanza de Dios a través de ídolos. O sea, la maldición ya viene de generaciones muy lejanas. Entonces uno ve
que Dios pactó con el hombre y dijo, no quiero que hagan eso, no quiero que levanten ídolos, ni imágenes, ni estatuas, ni estampitas, ni nada que pueda simbolizarlo a Él, porque Él no permitió eso, Él no quiso eso desde un principio. Nuestra relación a través de Jesucristo es personal, entre Él y yo, sin un intermediario físico en el medio. Dejó su Espíritu Santo para guiarnos, para darnos luz, para enseñarnos, y dejó su sangre en la cruz para que las maldiciones no nos llegaran, para que nuestra vida fuera transformada, para que viviéramos una vida abundante en todas las áreas, porque por eso es Dios, el Dios del imposible, Dios que hace y transforma todas las cosas nuevas. Entonces vivimos situaciones donde uno dice, ya oré, ya ayuné, ya pedí, ya supliqué, ya hice todo, y esa situación no se corta, esa situación no cambia, mi vida no prospera, mi vida no sana, mis hijos siguen rebeldes, mi matrimonio es un fracaso. Entonces, tenemos que ver, primeramente, obviamente, si uno no tiene pecados propios que no ha confesado, no ha entregado al Señor, o si nos viene eso de generación. ¿Por qué? Mismo la ciencia, cuando uno va al médico, pregunta, todos los médicos preguntan nuestro historial en la familia, si hay casos, si vamos por un problema de corazón, se pregunta si hay casos de diabetes, de corazón, de enfermedades coronarias, sanguíneas, toda clase de enfermedades para ver si en la sangre o en la descendencia hay repetidas enfermedades. Ahora, si en lo físico los científicos lograron ver que hay una descendencia, una enfermedad que sigue de padre a hijo, ¿por qué no en lo espiritual? Si nosotros somos carne, alma y espíritu, entonces en lo espiritual también heredamos. ¿Por qué? Supongamos que nuestros padres vivieron una vida de idolatría, de hechicería, de ocultismo, y murieron, y no se arrepintieron. La legalidad de ese pecado va a pasar a nosotros, y de nosotros a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros nietos, hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Porque el pecado trae legalidad. Y si nadie se arrepintió, nadie le pidió perdón a Dios, ese pecado sigue vigente en nuestra línea generacional, en nuestra vida, en nuestra familia. Y entonces uno tiene que cortar eso. No importa si los padres ya no están, los espíritus no mueren, la legalidad no muere. Lo único que corta la maldición es la sangre de Cristo. Por eso Él murió en la cruz. Vamos a leer Hebreos 8, 12 y 13. Bien cortito, dice así. 8, 12 y 13 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, no es automático. He escuchado muchos cristianos que dijeron, bueno, yo ya me convertí, ya me bauticé, ya me arrepentí, estoy yendo a la iglesia mucho tiempo, se cortó todo. No, el nuevo pacto solo se corta, solo empieza a estar vigente en nuestra vida con el arrepentimiento de pecados. Yo puedo cortar los pecados que están en mi vida va a cambiar, voy a estar mejor, pero voy a seguir arrastrando cosas de mis antepasados. Porque mis antepasados pueden haber hecho cosas horrorosas a Dios, vivieron las consecuencias de su maldad, vivieron una vida horrible a consecuencia de su pecado, porque la palabra dice que lo que sembramos cosecharemos, pero también esa herencia va a seguir, porque como en lo físico uno recibe una herencia a veces económica, material de los padres, también en lo espiritual recibe esa herencia, lamentablemente. Entonces tenemos que ver qué pecados nuestros antepasados cometieron, padres, abuelos, bisabuelos, porque hasta la 4ª generación, qué pecados nosotros estamos recibiendo todavía en nuestra vida que no se cortaron para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Si nosotros leemos Deuteronomio 28, 1 y 2, vamos a leer el pacto, el acuerdo que Dios hizo con el ser humano, con sus hijos, mejor diciendo, con sus hijos, de que si obedeciéramos todos los mandamientos y todos los estatutos, Él da una lista
de bendiciones que recibiremos por obedecer. Y después, en el Deuteronomio 28:15, hay una lista doblemente grande de maldiciones que caerían sobre nuestra vida si desobedecemos. Entonces, unos dirían, muchos me han dicho, pero estamos en la gracia. Sí, pero la gracia está muy mal interpretada. Solamente decimos, no, la gracia es un don no merecido. Sí, ya sabemos eso, pero la gracia, más allá de ser un don, una oportunidad no merecida, la gracia es, busqué por el diccionario una definición que quedara clara para todos. Dice, favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir sus mandamientos y salvarse y ser santo. O sea, la gracia es una nueva oportunidad que Dios nos da de arrepentimiento, de santidad, de vivir una vida nueva. ¿Por qué? Él mandó el diluvio, mandó a sus profetas, mandó infinidad de hombres y mujeres, inclusive dejó su testamento, su palabra, para corregir la humanidad. Y la humanidad no quiere corregirse, no quiere vivir los mandamientos y los estatutos de Dios, no quiere obedecer. Entonces Jesús vino para hacer el ejemplo, para decir, ven que se puede vivir de una forma correcta y obediente al Padre. Bueno, esa gracia, a través de su vida y de su sangre, es lo que nos dejó su Espíritu, para que nosotros a través de su Espíritu podamos vivir una vida correcta, mejor, íntegra, obediente, sana, saludable, conforme los mandamientos de Dios. O sea, el Antiguo Testamento está para guiarnos, no para borrarnos, porque ahora total está Jesús y yo no necesito escuchar más ni obedecer más lo que dice el Antiguo Testamento. Sí, Jesús dijo, yo no vine para abolir los mandamientos, vine para cumplirlos. O sea, que sigue vigente. Debemos ver, también eso hay que hacer todo un estudio, porque hay cosas que fueron hechas. No es todo literal, hay cosas que fueron hechas según la época, el momento en que se fue dicho, pero los mandamientos siguen igual, nada cambió. Es más, Jesús los perfeccionó cuando habla de amar al enemigo, bendecir a nuestro prójimo, el que nos persigue y demás. Bueno, entonces, aclarando lo que es la gracia, que no es el derecho a pecar y vivir como yo quiero, porque total, voy, después me arrepiento y acá no pasó nada, eso no es gracia, eso es rebeldía. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si yo planto rebeldía, voy a cosechar esa rebeldía. Si yo planto mal, voy a recibir mal. Y si yo desobedezco, voy a recibir la maldición. Es así de sencillo, no hay que complicar tanto. Entonces, volvamos. Deuteronomio 28 están todas las consecuencias de las bendiciones que dice que vamos a ser benditos en la ciudad, el fruto de nuestro vientre será bendito. O sea, nuestros hijos serán bendición para otros y para nosotros. No serán hijos rebeldes, obstinados, que viven una vida alocada. No. Promete derrotar a todos nuestros enemigos. Enemigos que son las deudas, los problemas de salud, todo aquello que se levanta en contra nuestro para destruirnos o para dañarnos. Eso lo va a dominar Dios, eso lo va a controlar. Él promete que los derrotará. Dice, sobreabundaremos en bienes. Bueno, para los que me conocen, saben las bendiciones que Dios me ha dado, más de lo que yo alguna vez hubiera soñado o deseado o hubiera logrado con mis propios medios. Dios bendecirá las obras de tus manos, o sea, todo lo que emprendas va a ser de bendición. Serás cabeza y no cola. Hoy en día vemos muchas personas siendo cola, siendo maltratados por otras personas, jefes, esposos, hijos, siendo cola. Eso es producto de maldición. Por favor, léanlo, ténganlo de memoria. Deuteronomio 28, todo el capítulo. Hasta el capítulo 14, ahí van a ver todas las bendiciones que Dios nos prometió. Y a partir del capítulo 15 están las maldiciones. Entonces, eso fue, para mí en lo personal, uno de los capítulos, primero el que más amo de toda la Biblia, pero fue el que me hizo detonar la cabeza y darme cuenta que todavía había muchas maldiciones en mi vida y yo no me daba cuenta. Porque uno se termina acostumbrando con ciertas situaciones y dice, bueno, yo estoy orando, ya lo entregué a Dios, ya está en las manos de Dios el problema. No,
La maldición no se va a cortar hasta que no tomemos una decisión frente a ella y la cortemos en el nombre de Jesús por el poder de la sangre. Entonces, también Levítico 26, todo el capítulo, habla lo mismo de las maldiciones y las bendiciones, pero agrega unas más, que la que más me impactó dentro de las maldiciones en Levítico, lean Levítico 26, 22, habla de bestias fieras, que arrebatarían nuestros hijos. Eso es muy común hoy en día. Vemos niños siendo secuestrados, niñas siendo vendidas para trata de blancas, muchas maldiciones a causa de la rebeldía de la humanidad. Después, volviendo a ver Deuteronomio 28, 15, ahí Dios da una lista de todas las maldiciones. Dice, maldito el fruto de tu vientre, o sea, tu hijo rebelde, tu hija rebelde, no sujetándose a los padres, viviendo una vida loca, yéndose del hogar, viviendo en drogas, en locuras, en orgías. Bueno, mortandad en la familia, cuando vos ves que muere un hijo, muere el padre, muere la madre, o la gente de la familia va muriéndose joven, a temprana edad. Esas son causas de maldición. Serán derrotados delante de sus enemigos, o sea, todo aquello que se levanta para destruirnos va a lograr. Tumores. En el versículo 28 de Deuteronomio habla de los tumores, consecuencias de maldiciones. Locura, ceguera y turbación de espíritu, o sea, depresiones, fobias, problemas psicológicos, psiquiátricos, consecuencias de maldición. Hijos en cautiverios, o sea, estos hijos que se van de la casa en rebeldía, peleados con los padres, que se van a vivir a otros países o se fugan o desaparecen simplemente. Eso pueden ser consecuencias de maldiciones. Bueno, y después hay una lista inmensa en Deuteronomio 28, a partir del versículo 15, que habla de las fobias. En el versículo 66, habla de ser esclavo en el versículo 68. Cuando vos te das cuenta que tenés una atadura con un vicio, con algo que vos no podés obedecer a Dios, que no pudiste todavía dejar la pornografía, el alcohol, la droga, el juego, los vicios, y vos decís, ya oré, ya pedí, y no hay caso, no logro dejar esa atadura, estoy esclavo de esta situación, de la promiscuidad sexual, de lo que fuera. Todo pecado que te domina y vos sentís que no podés ser libre, es una atadura, es una esclavitud, puede ser motivo de maldición generacional. Ahora vamos. ¿Por qué esos pecados siguen atormentándonos si uno ya está en Cristo, ya se arrepintió, pidió perdón? Bueno, en la palabra de Dios dice que muchos hombres de Dios oraron y pidieron también perdón por sus padres, por el pecado de los antepasados, porque eso va de generación en generación, esa puerta abierta, es como una puerta que fue abierta. Si yo en mi casa, a la noche, no cierro la puerta, obviamente pueden entrar ladrones. Y si yo sigo dejando esa puerta abierta, yo el día de mañana ya no estoy, están mis hijas, y mis hijas tampoco tienen la puerta cerrada, los ladrones van a seguir entrando. Por más que yo ya no esté en esa casa, por más que yo no esté en ese mundo, porque la puerta quedó abierta. Ese es el problema. Y los demonios siguen entrando y siguen haciendo desastres sobre mi familia porque tienen autoridad. La puerta estaba abierta, encontraron la puerta abierta, entraron. ¿Cómo cierro esa puerta? Vamos a ver acá el capítulo de Nehemías 1:6, que dice lo siguiente. Minutito. Acá está. 1:6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Acá Nehemías estaba haciendo una oración, porque él lean el libro de Nehemías porque es apasionante. Nehemías fue llevado cautivo a otra tierra. Él era un judío que fue llevado cautivo a causa de los pecados del pueblo. Bueno, cuando él está allá trabajando como copero para el rey, se entera, yo conté eso en el otro video, que en su pueblo había los enemigos tomado la ciudad y derribado todas las murallas de protección y demás. Entonces él se pone mal, dice, bueno, tengo que ir allá a ayudar a mi pueblo. Pero antes de ir, él se pone a orar y le dice a Dios, he aquí tu siervo, ¿qué hago ahora delante de
ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. O sea, los muros habían sido derribados en Israel, él ya estaba viviendo en otro lugar. Pero mismo así, él sabe que aquello que estaba pasando con su pueblo era consecuencia de pecados. Entonces él va a Dios y pide perdón. Señor, te pido perdón por mí y por mis padres, porque ellos son mi pueblo, son mi gente. Yo clamo por ellos, clamo por nuestros padres. En la Biblia, cuando dice mi casa o mis padres, está hablando de varias generaciones, no está hablando solamente de mi papá. Como hoy en día decimos, bueno, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. No, antiguamente decía mi papá, toda la generación de la casa de mi padre. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y demás. Y después acá, en Nehemías va a Israel, llega allá, ve todo el desastre, junta el pueblo, levanta las murallas, y una vez que levantan las murallas, en Nehemías 9:3 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, porque en aquel momento uno de los pecados del pueblo era que ellos se casaban con extranjeros, con gente que no era del pueblo de Dios. Y eso traía las costumbres, los hábitos, y traía pecado, y el pueblo se fue alejando de Dios. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Acá habla de pecados e iniquidades. Iniquidades voy a hablar otro día en otro video, porque es otro tema muy interesante también. Y acá dice, la cuarta parte confesó, o sea, no todo el pueblo confesó. Y hoy en día pasa lo mismo, no todos confiesan los pecados de sus antepasados, no todos piden perdón por los pecados de sus padres, de sus abuelos, los pecados que cometieron, que hicieron con que la puerta quedara abierta. Y hoy en día vivimos situaciones que nunca tenemos victorias y estamos esperando en el Señor algo que nunca va a acontecer. Amén. Entonces, en Levítico 26:40 habla, como decía antes, lo mismo de Deuteronomio 28, las leyes que Dios pone para que la bendición venga sobre nuestra vida. Ahora, amados hermanos en Cristo, cuestionemos si la palabra nos promete bendición, ¿por qué estamos en maldición? Si la palabra promete hijos obedientes, ¿por qué nuestros hijos son rebeldes? Si la palabra promete prosperidad y sobreabundancia en bienes, ¿por qué vivimos llenos de deudas, con la plata justa, viviendo, pasando necesidades? ¿Por qué? Porque puede haber maldiciones en nuestra vida. Empecemos a cuestionar. No tengamos un evangelio light, un evangelio pasivo, un evangelio cómodo, donde yo no lucho por mi vida, por mis hijos, por mis bendiciones. No porque yo acomodé mi vida, no voy a preocuparme por mis hijos o por mis nietos, que todavía siguen perdidos. Busquemos las respuestas. Busquemos la salvación también para ellos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Vayamos por más, por la bendición que Dios nos dio en la cruz a través de su sangre. Bueno, aclarando sobre la gracia, aclarando las maldiciones, aclarando que todo lo que puede estar mal en nuestra vida pueden ser consecuencias de maldiciones generacionales, veamos acá cómo identificamos maldiciones visibles. Algunas, voy a nombrar algunas. Ustedes en oraciones tienen que buscar y pedirle a Dios que les revele qué maldiciones todavía están en la vida de ustedes si todavía no las identificaron. Pueden haber, como dije antes, muertes prematuras de gente joven en nuestra familia, padres, hijos, hermanos, esposos, lo que fuera. Problemas económicos y deudas, salgo de una deuda y entro en otra, salgo de un problema económico y entro en otro, me roba, me engaña, me estafa, el dinero no rinde. Problemas matrimoniales, divorcios consecutivos, me divorcio, me separo, me caso, me junto, mis hijos están iguales, o solterías, problemas en el área emocional. Mis hijos no se casan, y esa situación sigue de generación en generación. Y si se casan, se separan enseguida, vuelven a casarse, todo un desorden.
solterías, infidelidades, problemas en el matrimonio, enfermedades graves e incurables, siendo uno joven, hijos rebeldes, pobreza, vicios y división familiar. Esos son algunos de los síntomas de maldición en mi vida. Si están ocurriendo estos problemas, debo ir en oración, si necesario, ayunar para que el Señor me revele. No debo aceptar esas situaciones en mi vida siendo una hija del Todopoderoso Creador del universo. ¿Cuáles pueden ser las raíces? ¿Por qué esas situaciones están en mi vida todavía? Idolatría, que fue lo primero que leímos. A causa de la idolatría, el pueblo es maldecido. Prender velas, arrodillarse ante estatuas, pedir favores, etcétera, etcétera. Pecados sexuales, homosexualismo, perversión sexual, pedofilia, adulterio, fornicación, etcétera. Robos, problemas de robos, si tuve un papá ladrón, un abuelo estafador, gente que engañó a otros con el dinero, eso trae maldición a mi vida. El ocultismo, brujería, curanderismo, adivinación, la lectura del horóscopo. Ahora Facebook tiene una aplicación de adivinación y veo muchos cristianos enganchados a ver cómo va a ser su futuro. Yo en su momento también lo hice como un juego y el Señor me dijo, no, te estás atando. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuidado donde nos metemos, las actividades que tenemos, porque a veces lo hacemos, era un juego. No, Satanás no juega y devuelve todos los favores que le pedimos y nos condena y nos castiga y nos hace pagar cada actitud, porque todo lo que plantamos cosecharemos. Aborto. En el mundo, el pueblo está pidiendo la liberación de la ley del aborto. El aborto, digan lo que digan, critíquenme, no importa, hagan lo que quieran, trae maldición. Estamos trayendo maldición a la tierra, a nuestras naciones, cuando estamos rogando, pidiendo la liberación del aborto. Y cuando lo hemos hecho, o cuando hubo abortos en nuestra familia, eso trae muertes prematuras en nuestra vida. Sea de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. El aborto es asesinato y el asesinato trae maldición. Créanlo o no lo crean, allá cada uno. Los vicios. Cuando, lo que hablamos antes, cuando yo tengo ataduras con vicios y no lo puedo cortar, y ya oré, y ya reprendí, y ya ayuné y sigo igual, puede haber una maldición generacional. Les cuento un pequeñito testimonio mío, yo desciendo de esclavos africanos que fueron traídos a Latinoamérica para ser esclavos, ¿no? Vaya la redundancia. Y un día me reveló el Señor que los negros esclavos no tenían cómo defenderse, porque en aquel momento la esclavitud era algo que era normal. El amo tenía derecho sobre su esclavo como si fuera un perro. El esclavo no tenía ningún derecho, era la servidumbre. Entonces, ¿qué pasó? Como seres humanos, como cualquier ser humano lo haría, si yo no tengo quien me defienda, voy a tratar de defenderme a mi manera. En el caso, los esclavos se defendían de sus amos con brujería, con ocultismo, con venganza. O sea, no sé bien qué cosas hicieron, pero inclusive pueden haber, a través de los trabajos espirituales, dejar a alguien en una silla de rueda, hacer con que alguien abortara naturalmente, por una venganza, por el maltrato que recibían. Entonces, a partir del que el Señor me dio esa revelación, empecé a entender muchas cosas que habían pasado en mi vida sin que yo tuviera nada que ver. Simplemente sucedían y me daba cuenta que tenía que ver, y el Señor me reveló que tenía que ver por esas maldiciones de los pecados de mis antepasados. Entonces, vayamos en oración, preguntémoslos al Señor: Padre, revela mi descendencia. Si vos sos una persona adoptada, que no conoces a nadie de tus antepasados, no importa, para Dios nada es imposible. Él te va a hacer saber. Si vos venís maldecido de la panza, si vos venís maldecido de generaciones atrás, pasadas, Él te va a hacer saber. No te preocupes. Vos solo tenés que orar y confiar, abrir tu corazón, y lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Bueno,
Una vez le pregunté al Señor por qué yo en casa somos muchos hermanos y yo me daba cuenta que la mayoría de las maldiciones me tocaron a mí, no tanto a mis hermanos. Ellos tenían otras, pero a mí parecía que todas me habían tocado a mí. Yo le dije, Señor, ¿por qué a mí me tocaron todas estas maldiciones en lo económico, en lo familiar, bueno, y demás, en la salud? Él me explicó que yo era la que estaba más herida con mis padres. Entonces, al estar más herida, la puerta más grande, entra más legalidad, más espíritus a atormentar nuestra vida. Entonces, por ahí vos vas a ver que no todos en tus familias tienen los mismos problemas. O, por ejemplo, tuve una mamá promiscua sexualmente y a lo mejor no me afecta a mí, afectará a mis hijos. A mí me puede afectar en otra área, pero va a afectar. Los pecados traen consecuencias, llámese como se llama, fornicación, vicios, adulterio, homicidios, aborto, lo que fuera. Todo lo que sale de la palabra de Dios, del orden que Dios dejó para el ser humano obedecer y desobedecemos, van a traer consecuencias a la corta o a la larga, tarde o temprano. Si no me creen, oren. No acepten nada malo en sus vidas sin antes consultarlo al Señor. Me sorprende que a veces las personas dicen, pero vos cuestionás todo a Dios. Sí, lo cuestiono pero con humildad, porque Él es el Señor. Lo cuestiono porque Jesús dijo que teníamos que ser como un niño y los niños preguntan por qué a todo, porque quieren aprender. Si yo no pregunto por qué, no voy a saber. Si yo no pregunto por qué, no voy a entender. Entonces le digo, Señor, humildemente, te agradezco todo lo que tengo, pero en esta área, esa situación no se destraba, no encuentro la victoria. Y tu palabra dice que en esa área tendría victoria. Si yo tengo hijos rebeldes que están en la droga, que están en la delincuencia, y le digo, Señor, tu palabra me promete hijos benditos, ¿por qué mis hijos todavía están así? ¿Por qué todavía no se convirtieron? ¿Por qué todavía están en rebeldía contra ti? Y Dios le va a revelar, porque Dios nos ama, porque Él pagó un precio alto para que vivamos en bendición nosotros y toda nuestra casa. Eso implica hijos, nietos y bisnietos y allá por delante. Entonces va a depender de mí empezar a poner mi vida, mi casa en las manos del Señor para que Él me revele en qué le fallamos, dónde nos equivocamos, dónde está la puerta abierta, cuál es la raíz del problema que estoy enfrentando, y esa situación pasa los meses, pasan los años y sigue cada vez peor. Bueno, ¿cómo puedo ser libre completamente de estas maldiciones? Primero y principal, como dije antes, pedir revelación. Una vez que el Señor me revela cuál es la causa, cuál es la puerta abierta, me arrepiento y pido perdón. No importa si la persona ya falleció, la persona ya no está en ese mundo, porque no vas a orar por un muerto, sino que vas a pedir perdón a Dios por los pecados de esa persona. Por ejemplo, si mi papá o mi mamá fueron espiritistas, curanderistas, o tuvieron la hechicería, o todas esas cosas del ocultismo, tengo que ir a Dios, porque Dios en su palabra dice que no lo hagamos. Y ellos lo hicieron. Por ignorancia, por lo que fuera, lo hicieron. Voy a Dios y digo, Señor, yo te pido perdón por los pecados de mi padre. Específico. No es hacer un paquetito y decir, Señor, te pido perdón. No. Te pido perdón por ese pecado, por aquel pecado, por el otro pecado, con nombre y apellido. Es así que se corta una maldición, con arrepentimiento, con el corazón. Una vez escuché una prédica que la persona decía, si no hay quebranto, no hay arrepentimiento. Y yo digo, ¿cómo me voy a quebrantar y arrepentir por el pecado de otros que yo, gente que ni conocí? ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? Entonces esa persona también en la prédica decía, pidan ese arrepentimiento. Vayan en oración y digan, Señor, pon en mi corazón el arrepentimiento por los pecados de esas personas. Te pido en el nombre de Jesús, porque quiero quebrantarme, quiero arrepentirme por ellos, en el nombre de Jesús, para que la maldición se corte en mi vida y todas mis descendencias delante de mí. Con quebranto y si es necesario con ayuno, pero la maldición tiene que quebrar si uno se da cuenta que la maldición se quebró, porque uno va viendo que las situaciones van cambiando, los cielos se van abriendo en nuestra vida y las situaciones van mejorando. Siempre orando, pidiendo revelación,
Porque hay personas que me dicen, ay, pero yo me estoy volviendo loca, pensando, tratando de recordarme. No, eso es revelación. Lo tiene que mostrarnos el Espíritu Santo. Por ahí Dios va a usar personas para contarnos cosas que desconocemos. Pero vamos en oración descubriendo poquito a poquito qué cosas van siendo reveladas a nuestro corazón, a nuestra vida. Vamos enterándonos, sabiendo de lo que se trata a través de revelación. Amén. Bueno, dejo acá ese tema. Espero que sea de bendición, espero que sea para libertar a los cautivos de situaciones, de ataduras, de problemas, para que puedan tener esa vida abundante que Dios nos dio. Tener esa vida hermosa y maravillosa que Él prometió en la cruz a través del arrepentimiento, a través de la rendición de nuestra vida y de la obediencia nuestra, o el arrepentimiento de pecado de la desobediencia de nuestros antepasados. Mi nombre es Emilia, espero que haya sido de bendición ese video, espero que lo compartan, que le den like, que se inscriban al canal para estar al tanto de todas aquellas cosas que yo voy subiendo y los temas para bendecir a la Iglesia de Cristo hoy en día. Los bendigo y ruego a Dios que la revelación venga a cada uno revelando aquellas cosas que tienen que ser entregadas en su cruz. Amén. Que Dios los bendiga.